Mi nombre es Gonzalo Vázquez Palacio, profesor de Genética Médica, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. En este tiempo vamos a repasar y a confirmar bien algunos conceptos de la genética de leucemias, específicamente en leucemia mieloide crónica, policitemia vera y linfoma de Burkitt. Esto corresponde entonces al curso de hematología genética de leucemias del tercer semestre. En la parte izquierda podemos observar entonces, los libros que podemos consultar. Está el de la OMS, está la quinta edición, está también en este libro de biología de las células, de hematología, y los libros básicos de hematología en general. Está también los libros de las guías de la CNN, que son importantes para todo el manejo clínico de estas enfermedades. Partamos de que en el año 1951, Damex acuñó el término trastorno mieloproliferativo, que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, formuló como neoplasias mieloproliferativas. La leucemia mieloide crónica, la policitemia vera y la trombocitoma esencial y la mielofibrosis primaria son los cuatro tipos clásicos de neoplasias mieloproliferativas. La clasificación de la OMS también incluye la leucemia neutrofílica crónica, la leucemia eosinofílica crónica, la leucemia mielomonocítica crónica juvenil y la monocítica no específica. La mayoría de los pacientes son diagnosticadas en fase crónica. Sin embargo, en todas las eh, enfermedades neoplásicas de este tipo de mielofibrosis primaria pueden progresar a una enfermedad a la fase blástica asociada con la acumulación de nuevas alteraciones citogenéticas y moleculares. El origen de estas leucemias, específicamente entonces la leucemia mieloide crónica, se da a partir de las células madres pluripotentes hematopoyéticas que tienen la capacidad de autorrenovación y dan lugar a células mieloides o linfoides que se diferencian posteriormente en diversas células sanguíneas maduras como glóbulos rojos, linfocitos, granulocitos, megacariocitos y macrófagos. El proceso hematopoyético está determinado por el trastorno genético, el entorno de la médula ósea, los factores de crecimiento y los factores de transcripción. La proliferación anormal de una o más líneas celulares mieloides diferenciadas terminales en la sangre periférica da lugar a un grupo heterogéneo de trastornos denominados neoplasias mieloproliferativas. En todo el mundo, la leucemia mieloide crónica tiene una incidencia de 1 en 2 casos por cada 100.000 habitantes con un ligero predominio masculino. La incidencia anual aumenta con la edad desde 0,1% de casos por cada 100.000 niños hasta más o menos 2,5 casos por cada 100.000 en personas mayores. No se han informado variaciones étnicas o geográficas significativas en la incidencia, pero se ha observado una edad media de aparición de los pacientes más baja en países de ingresos bajos y medios, según la definición del Banco Mundial. La fase crónica y blástica. Su localización. La fase crónica, las células neoplásicas se limitan principalmente a la sangre, la médula ósea, el vaso y el hígado. La fase blástica, los blastos pueden infiltrarse en cualquier sitio extramedular con predilección por el vaso, el hígado, los ganglios linfáticos, la piel y los tejidos blandos. Con respecto a la morfología de la fase crónica, los leucocitos se aumentan a expensas de los neutrófilos en distintas etapas de maduración. Los blastos son menos del 2% de los leucocitos, basofilia, eosinofilia, plaquetas normales o aumentadas, raramente disminuidas. La médula puede ser hipercelular.
En la fase blástica, los blastos son más del 20%, hay una extremada proliferación de blastos, el 70% de los casos de linaje blástico es mieloide, la proliferación blástica está medular en piel, nodos linfáticos, vaso, hueso y sistema nervioso central. Es decir, las leucemias pueden progresar a cada uno de estos tejidos si no se trata adecuadamente y a tiempo. Este es un ejemplo de células en fase crónica. En fase blástica, aquí los blastos son mucho más grandes, más deformes. Con respecto a la epidemiología, si no se trata, la mayoría de los casos de la leucemia mieloide crónica progresan a la fase crónica a la fase avanzada, en un plazo de 3 a 5 años después del diagnóstico. Esa es la importancia de hacer un diagnóstico temprano y lo más adecuado desde el punto de vista genético. Estas etapas de transformación se caracterizan clínicamente por un deterioro del estado funcional constitucionales como fiebre, pérdida de peso, síntomas relacionados con anemia grave, trombocitopenia, aumento del recuento de glóbulos blancos y agrandamiento del vaso. Actualmente, y desde el año 2000, se logró tratar a estos pacientes con lo que se llama terapias de última generación y son terapias dirigidas con inhibidores de la tirosina quinasa y con un control cuidadoso de la enfermedad, la incidencia de progresión a la fase avanzada de esta enfermedad ha disminuido y la tasa de sobrevivencia en general a 10 años para la leucemia mieloide crónica ha llegado a ser del 80 al 90%. La leucemia mieloide crónica es la más común de las enfermedades mieloproliferativas. Del 15 a 20% de los casos de leucemias, su incidencia mundial es de 1 a 1,5 por cada 100.000 habitantes por año. Puede ocurrir a cualquier edad. El promedio de diagnóstico es de la quinta a sexta década y es más común en hombres. Su etiología es una predisposición desconocida. En algunos casos se ha visto que la radiación puede tener alguna incidencia y esto se ha demostrado con todos los pacientes y las personas que sobrevivieron a la bomba atómica cuando se hizo el estallido de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. No tiene predisposición hereditaria. Con respecto a las manifestaciones clínicas, su característica clínica, la mayoría de los pacientes, más del 95% con leucemia mieloide crónica, son diagnosticados en fase crónica, que suele tener un inicio silencioso. En algunos casos, los recién diagnosticados pueden ser asintomáticos y descubrirse cuando se realiza el hemograma como parte de un examen médico de rutina. Los hallazgos más comunes son fatiga, sudoración nocturna, pérdida de peso, anemia y hepatoesplenomegalia. De ahí la importancia del médico general que cuando llega un paciente con estos síntomas haga una buena evaluación, envíe exámenes tal como un hemograma, un extendido de sangre y ahí podemos conocer qué tipo de célula es la que está proliferando y qué cantidad de células hay en sangre o en médula, en este caso en sangre periférica o en médula ósea. En la fase crónica es muy importante entonces la inmunopatología. Se sugiere que estos hallazgos, en el caso de el análisis de inmunofenotipo, podemos ver aquí a la derecha la expresión de CD7, un análisis de un inmunofenotipo, y aquí vemos que es la forma como se puede inicialmente clasificar el tipo de célula que está proliferando. Entonces, el inmunofenotipo para leucemia mieloide crónica en fase crónica son CD7, CD34, son de alto significado pronóstico adverso, mientras en una población normal de células madre es C34,
sin la expresión de marcadores anormales como CD7, CD56 o C112. Y estos predicen una mejor respuesta a la terapia con inhibidores de tirosina. Entonces, recapitulando, primero el clínico hace un buen diagnóstico, manda al laboratorio de hematología que hagan un extendido, miren qué células son las que están proliferando, utiliza la citometría de flujo, valora qué células presentan estos inmunofenotipos y así va estableciendo el diagnóstico, lo va confirmando y empieza a pensar en su tratamiento. Mirando el otro aspecto que se utiliza para la clasificación y el apoyo al diagnóstico, manejo y tratamiento de la leucemia mieloide crónica, igual que en las otras leucemias, se debe recurrir a la citogenética. Recordando entonces que fue en 1960 cuando Nowell y Hungerford observaron un pequeño cromosoma marcado presente en células leucémicas de pacientes con leucemia mieloide crónica. Ahí fue el primer hallazgo de este cromosoma. Después de 1969, con las técnicas de bandeo cromosómica, permitieron identificar cambios consistentes y recurrentes, no solo en la leucemia, sino en linfomas, sino también en tumores sólidos, y a partir de ahí se utiliza para todos los diagnósticos que hacemos en el laboratorio de citogenética. La segunda translocación descrita fue la translocación 922 que da origen al cromosoma Filadelfia, descubierto por la doctora Janet Rowell, aquí en esta foto a la izquierda. Ella fue la que descubrió este cromosoma. ¿Y en qué consiste esta translocación? Miremos, aquí tenemos a la izquierda cromosoma 9, aquí está la banda Q34, aquí el cromosoma 22, están las bandas Q11, Q12, Q13, y cuando se da la translocación se forma lo que se llama un cromosoma derivado. Miremos el cromosoma 9, aquí esta última partecita aquí de este pequeño, miremos que el 22 a la derecha está completo, esta parte final del brazo largo se viene y se pega aquí en el cromosoma 9 y por eso se dice que es un cromosoma derivado y viceversa. Aquí está el cromosoma 22 donde se le pegó un pedazo del cromosoma 9. Así se ve cuando hacemos el cariotipo. Este es un cromosoma 9 aquí y derivado. Esta es la translocación. Aquí se ve el cromosoma Filadelfia, así lo identificamos en el laboratorio, se ve este cromosoma Filadelfia y así se ve cuando hacemos bandeo R. Con respecto a la citogenética, los mecanismos por medio del cual se forma el cromosoma Filadelfia tiene un tiempo requerido para su progresión son desconocidos. Exposiciones a altas dosis de radiación aumenta significativamente el riesgo de leucemias en el caso de compuestos aromáticos como el benceno. Al diagnóstico, entre el 90 y el 95% de los casos presentan la translocación recíproca 922, Q34.1, Q11.2, que resulta en el cromosoma Filadelfia, derivado translocación 22, 922. Esta translocación fusiona secuencias del gen BCR del cromosoma 22 con las regiones de ABL1 del cromosoma 9. Los demás casos tienen una variante de translocaciones que involucran un tercio o un cuarto del cromosoma adicional a los cromosomas 9 y 22 o una translocación críptica en estas regiones que no pueden ser identificadas por análisis citogenético de rutina. Se tienen que utilizar técnicas como el FIS específicos para estas translocaciones. Aquí podemos ver, este es el cariotipos que hacemos en el laboratorio. Aquí está el cromosoma 9 con la translocación y aquí abajo el cromosoma 22 con el Filadelfia, la pequeña deleción. Entonces, para citogenética ya hemos hablado que hacemos hematología, hacemos el extendido, luego hacemos inmunofenotipo, luego nos mandan a citogenética, hacemos el cariotipo, se sacan resultados como estos, pero hay otra técnica que es el FIS, la hibridización in situ fluorescente, que nos permite hacer
también en la identificación de translocaciones. Hoy día existen catálogos muy grandes de toda la mayoría de las alteraciones que tienen implicación diagnóstica en clínica y se hace el FIS. En FIS se hace en 2 o 3 días y si es muy urgente se puede hacer de un día para otro. Este serían dos cromosomas 22, estos serían los cromosomas 9 y por aquí podemos ver las fusiones que se ven tres colores. Entonces así yo estoy haciendo un FIS en un paciente con una leucemia mieloide crónica equivalente a un cariotipo. ¿Qué ventajas tiene hacer un cariotipo? Que vemos todos los cromosomas, entonces vemos todo el genoma. Si hay alguna otra alteración adicional a la del cromosoma Filadelfia, la puedo ver. ¿Qué ventajas tiene el FIS? Es más rápido, es muy específico, pero no me muestra sino los cromosomas implicados. Entonces, por lo general, en muchos casos, para el diagnóstico, el médico envía la parte de inmunofenotipo, la parte hematológica y envía citogenética y en algunos casos envía el FIS. Si es para un seguimiento, generalmente se puede hacer FIS o qPCR tiempo real. Aquí estas son alteraciones que se pueden ver en alteraciones con leucemia mieloide crónica. Miren que por aquí tiene la translocación 922, está el derivado, pero tiene trisomía del 2, tiene trisomía del 4, trisomía del 18, del 11. Miren, esto indica que los cariotipos en leucemias en general son muy complejos. Aquí, ¿cómo identificamos este cariotipo? Este es un mosaico que tiene entre 53 y 54 cromosomas, es XX y tiene la translocación 922 que tiene también derivados, pero a su vez tiene, eso lo encontramos en ocho células y además tiene un cariotipo normal 46XX. O sea que en citogenética esto es muy complejo, pero da mucha información para el manejo clínico. Con el desarrollo de la biología molecular, entonces se hace el diagnóstico de biología molecular para el gen BCR y ABL. Existen múltiples isoformas distintas dependiendo de la posición precisa del punto de ruptura genómico de la translocación 922. Las dos isoformas más comunes se conocen como E13A2 y E14A2, es decir, el exón 13 del BCR o 14 unido al exón de ABL1 al exón 2, y este es alrededor del 10% en ambas isoformas. ¿Cómo se forman o se originan estas isoformas? Volvamos a lo que decíamos ahora. Tenemos cromosomas normales aquí en gris, el cromosoma 9, al final está el ABL, el cromosoma 22 en amarillo, al final está el BCR, se da la translocación, se da la ruptura, miremos que se rompen aquí, y luego se da la translocación respectiva. Aquí se forma el BCR en el 22, aquí está el Filadelfia y aquí está el 9 derivado. Pero cuando se parte por aquí, tiene varias formas en las cuales se puede partir. Entonces, miremos, en amarillo está todo el BCR, aquí, en esta parte, del 5', 3', pero tiene tres regiones específicas, BCR menor, BCR mayor y BCR micro. Entonces, si la ruptura se da en E1A2, miremos E1A2, este primero, es este pedazo amarillo, y siempre del el gen, en este caso, en este caso, aquí está el BCR del ABL, en este caso, siempre se da en este mismo sitio, A1, B1, entonces se viene toda esta región, aquí, este sería el punto de ruptura, siempre tendremos la misma región del ABL. Si se da este primer transcrito E1A2, porque viene hasta aquí hasta 2, se va a formar un transcrito que es P190. ¿Por qué? Por el peso molecular que tiene. Si se viene E1, E3 en este caso, por aquí, E14, aquí en este caso, E13 se viene
y sigue siempre el mismo, el A2. Entonces se formó un transcrito, esto más en leucemia, este más en leucemia linfoide, este en leucemia amiloide crónica, P210. Si se llega hasta el 14, se da P210 también, pero si se viene hasta el 19, se forma el P230. ¿Qué importancia tiene eso? Cuando se da entonces un paciente con una leucemia linfoide aguda o un paciente con leucemia amiloide crónica, se hace esta prueba por medio de qPCR tiempo real. Cuando se diagnostica el paciente, se vio que era Filadelfia, pero se determinó que en un paciente con leucemia amiloide crónica es P210. Entonces, por QPCR de tiempo real se puede cuantificar si tiene 1 millón de copias, 5 millones, qué cantidad de transcrito tiene, y así el médico sabe es Filadelfia y qué cantidad de transcrito tiene. Lo mismo para P210, para P230. Tener un paciente con leucemia amiloide crónica con P210 es de buen pronóstico y va a responder más al tratamiento. Tener un paciente en leucemia linfoide aguda con P190 es de muy mal pronóstico y muchas veces no responde al tratamiento. Y un P230 tampoco responde bien al tratamiento. Entonces esto le da mucha información al clínico y por eso en las guías clínicas entonces se hace inmunofenotipo, se hace el hemograma, se hace citogenética y se hace biología molecular para clasificar bien al paciente. Desde el punto de vista molecular, sabemos que cuando se da la mutación 922 se forma el transcrito BCR-ABL y que aquí está el ATP, el bolsillo del ATP y esas células que hacen eh, la mutación, que forman esa mutación, el transcrito BCR-ABL, aquí está fosforilado y por eso aquí está la tirosina quinasa y eso hace que esa célula entre completamente en proliferación y completamente es el origen del desarrollo de las células leucémicas. A partir del 2000, Novartis y sus científicos crearon esta molécula que miren tiene la conformación igual al ATP, se mete en el bolsillo de las células que sean BCR y ABL. ¿Y cuál es la diferencia? Que no tiene fósforos. Al colocarse acá, las células no se pueden fosforilar y entonces eso se destruye y las células vuelven, en ese caso, a mantenerse ya neutralizadas y así entonces todas estas células que son Filadelfia van a apoptosis y así el paciente vuelve a un estadio normal desde el punto de vista del hemograma. Entonces, cuando se normaliza el hemograma, se dice que el paciente alcanzó la remisión hematológica. Si desaparece el cromosoma Filadelfia, que eso es lo que sucede después de 3, 6 meses, después de un año de tratamiento, se dice que alcanzó la remisión citogenética. Y si desaparece el P210, o sea, la mutación a nivel molecular, entonces se dice que tiene una remisión molecular y así los pacientes hoy día que tienen leucemia son tratados con imatinib, dasatinib, ponatinib y se mantienen siempre en remisión hematológica, citogenética y molecular. Aquí es una parte muy interesante que es lo más importante para resolver los talleres. En los talleres entonces yo les envío unos casos que son pacientes que se han atendido en el San Vicente. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo primero es examinar el hemograma, ¿cierto? El recuento completo de células sanguíneas. O en ese caso también de la médula ósea. ¿Cuál es el reporte que se tiene de estos tipos de exámenes? ¿Qué tipo de célula es la que está proliferando? Luego, citometría de flujo para ver qué inmunofenotipo tiene. Luego, la citogenética, cuál es la alteración cromosómica. Luego, el FIS. En muchos casos hoy día hacemos FIS para muchas alteraciones y estudios moleculares, el PCR
cuantitativo, pero hacemos más qPCR, tiempo real, y hacemos también, hoy día para leucemias mieloides, hacemos secuenciación de electroforesis capilar para mirar de lesiones y translocaciones, pero en este caso hacemos más mutaciones puntuales de lesiones y inserciones. Esta es la patología inicial, o sea, el primer examen que se hace a nivel de laboratorio. Se ven ahí los mieloblastos. Aquí entonces un paciente que ya ha sido diagnosticado, entonces miren que se hace la estación de médula ósea, se extrae la médula ósea y se hace el extendido de sangre periférica y se da el primer diagnóstico. Luego entonces se pasa a citometría de flujo. ¿En qué consiste la citometría de flujo? Se cogen las células, se preparan, se le adiciona entonces un fluorocromo, se hacen pasar por un láser y ese pulso de fluorescencia, al estar ellos marcados, pasan a un pozo dependiendo si están con carga negativa o carga positiva, y eso depende del fluorocromo que se haya utilizado. Y así entonces en un panel de citometría, miremos aquí, esto las ubica células normales, aquí células B, leucemia linfocítica crónica, células T, y aquí granulocitos y monocitos. Entonces esto es lo que ayuda. En este caso este sería un CD5. Así podemos ver qué tipo de inmunofenotipo tiene. Luego entonces nos vamos a el FIS. Sabemos que el FIS son sondas específicas, podemos colorear todos los cromosomas. Podemos ver entonces PCR cualitativo. El PCR se puede hacer por una electroforesis sencilla, se hace estación de DNA, se hace, en este caso para ver PCR, sabemos que es un transcrito, lo tenemos que hacer a partir de RNA, transcriptasa reversa, y de ahí se hace el BCR-ABL, y así se puede ver, este es el ABL normal y aquí se ve la translocación. El otro examen que hacemos o mandan los clínicos es lo que se llama PCR, tiempo real cuantitativo. Se tienen el equipo, en el equipo entonces, este es un ejemplo para P210, miremos que hay eh, líneas o controles. En el A tiene 10 a la 5, es una concentración de 10 a la 5, el B 10 a la 4, y así cada uno de ellos hasta llegar al F, que es 10, es 10. Entonces, cada uno de estos colores, el A, el B, el C, el D, el F, representa una concentración. Entonces se hace estación de RNA, se hace cDNA y luego se lleva al equipo PCR, se hace la amplificación y luego se hace una curva inicial y posteriormente esto hace una curva de regresión, coloca linealmente las concentraciones de cada uno, y luego él nos dice entonces que nuestra muestra pudo haber caído cerquita a la A, hace la relación y le dice a uno si está cerquita a la A, le dice que si este tenía en la concentración estándar tenía 100.000, la muestra mía está cerquita a 100.000 transcritos o copias de P210, P220, P230. ¿Qué importancia tiene eso para el clínico? Porque sabe que es Filadelfia y qué cantidad de transcrito tiene. Cuando le empieza el tratamiento y en los seguimientos que se hacen, son cada 3 meses. A los 3 meses vuelven y nos mandan a hacer citogenética, hacemos qPCR tiempo real y se espera que vaya desapareciendo tanto los Filadelfia como los transcritos. Bien. Entonces, para los talleres es importante tener en cuenta esas técnicas para poderlas explicar y comprender las preguntas que se hacen. La otra enfermedad es la policitemia vera. Decimos que estas son de las leucemias mieloproliferativas. Entonces, la policitemia vera es una neoplasia mieloproliferativa crónica junto con la trombocitomía esencial y la mielofibrosis.
Se caracteriza ¿por qué? Porque los eritrocitos frecuentemente están acompañados de leucocitos o trombocitosis, además de un riesgo asociado a un aumento de riesgo hemorrágico, trombótico, venosa o arterial. Entonces, en este caso, la leía celular que prolifera son los glóbulos rojos. Las mutaciones presentes en la policitemia vera es JAK2, PB, una valina se cambia por una fenilalanina en la posición 16-17 del exón 12 del gen JAK y se asocia fuertemente con la causa de la policitemia vera. Según el sistema de estudios en Estados Unidos, la incidencia de policitemia vera es de 1,6 a 1, de 1,5 a 1,6 por cada 1000 personas anualmente y varía con la edad. El promedio de diagnóstico es de los 60 años. Usualmente es de causas conocidas, en la leucemia no hay una causa conocida. Se cree que hay una predisposición genética o familiar. Otras posibilidades en la causa son la radiación ionizante y la ocupación, la exposición ocupacional. Con respecto a la clínica, la presentación de la policitemia vera es algo variable y puede ir desde una eritrocitosis asintomática, o sea, leucocitosis, trombocitosis con síntomas relacionados con policitemia vera, o al evaluar el evento vascular inesperado como la trombosis o sangrado. Usualmente, la eritrocitosis no se debe a causas secundarias como hipoxia crónica o enfermedades cardiorrespiratorias. El 20% de pacientes presentan trombocitosis venosa o arterial. Entre los síntomas más comunes son fatiga, prurito que empeora al bañarse, hipertensión o anormalidades vasculares, sudoración nocturna, dolor de cabeza, mareo, alteración visual, enrojecimiento, como vemos en el paciente, esplenomegalia en el 70% de los casos y hepatomegalia en el 40% de los casos. ¿Qué exámenes de laboratorio se hacen? Entonces, en la policitemia vera se suelen haber valores anormales de eritropoyetina, o sea, siempre se mandan esos exámenes hematológicos normales y ahí se pueden ver valores alterados de eritropoyetina. Con respecto a biología molecular, se hace la mutación clonal adquirida en el cromosoma 9p, se detecta la mutación JAK B617 en el 25% de los casos y en el exón 12. ¿Cuáles son los inmunogenotivos importantes? CD13, CD33, CD117, CD74, que son los precursores mieloides, eritroides y de plaquetas. Con respecto a la citogenética, entonces se encuentran cariotipos. Este es un cariotipo que vemos una trisomía, es XY, una trisomía 8, pues pueden presentarse cariotipos con trisomías del 8, del 9, pueden presentarse de lesiones del cromosoma 20, de lesiones del cromosoma 13 y de lesiones del 9p. ¿Qué exámenes entonces son los que se hacen con respecto a la morfología? El extendido de sangre periférica. Los eritrocitos son normocromáticos con neutrofilia, trombocitosis moderada. Si hay deficiencia de hierro, se ve microcitosis hipocrómica. Al aspirar de médula ósea, la proliferación eritroide, hay granulocitosis de células maduras normal, megacariocitos aumentados y número y tamaño de núcleos hipersegmentados. Aquí se puede ver una médula ósea con hipercelularidad, hiperplasia eritroide. Miren todos estos espacios son de grasa que hay una hipercelularidad eritroide y con hipercelularidad de megacariocitos. Aquí lo que están aumentados son los megacariocitos. Ese sería la masa celular, cómo cambia el hematocrito de una persona normal
un 30, 40%, más o menos un 40%. Aquí con eritrosis, miren, ya casi un 50, 60% y aquí mucho más el hematocrito. O sea que con una prueba tan simple podemos determinar si hay una eritrosis normal o hay un hematocrito alto o un hematocrito normal con hematocicrosis. Desde el punto de vista genético, ¿dónde se encuentra el gen JAK2? El gen JAK2 está aquí en esta parte de Q9. Aquí está en esta parte JAK2Q, eh, JAK2 en el brazo corto P924. O sea, por aquí en esta partecita se encuentra el gen del JAK2 y por acá abajo está el gen de ABL1 para la leucemia mieloide crónica. Aquí entonces, para repasar y tener en cuenta que las mutaciones en JAK2, aquí sabemos que estos son receptores de citoquinas. Aquí está el JAK2, JAK2 normal, está aquí está, digamos, unido al receptor, es normal. Si se da entonces la mutación en esto, entonces se produce un cambio en la configuración y se descontrola el ciclo celular y así podemos venir a que se estimule entonces, por este caso, la vía mTOR, AKT, FOX y se reprime la proliferación celular. Cuando se da entonces esa mutación y se mantiene reprimida, luego entonces pueden venir todo un proceso de señalización y estas mutaciones JAK2 en el exón 11 puede coger cualquiera de estas vías por RAS, RAF, MKT y así entonces, si se logra controlar esta mutación, se da una activación normal. Este sería el proceso ya normal, pero si se da la mutación, entonces se reprime y así entonces se da entonces una proliferación anormal de esos glóbulos rojos. Hoy día existen medicamentos que permiten entonces que esa mutación sea superada y se pueda dar una regulación normal de los glóbulos rojos. ¿Cómo hacemos nosotros el estudio genético de estas enfermedades? Se puede hacer realmente lo hacemos por PCR de tiempo real, se cuantifica si está presente o ausente, pero también se hace, este es un ejemplo de electroforesis capilar, donde se puede ver entonces el cambio de la la adenina por valina en esta posición y podemos ver entonces estos cambios y eso se hace, este sería el análisis de mutaciones, pero por un examen de electroforesis capilar, ¿cierto? Se puede ver el cambio de un nucleótido. Bien, y por último, entonces, vamos a ver lo que es el linfoma de Burkitt. Con respecto al linfoma de Burkitt, entonces, Dennis Burkitt en 1958 describió el linfoma de Burkitt como una neoplasia agresiva de células B maduras, compuesta de células medianas con citoplasma basófilo, múltiples nucleolos pequeños, un fenotipo de centro germinal B y alto índice de proliferación. Todas presentan reordenamiento, esto es lo más importante, de inmunoglobulina y CEMIC, que contribuyen a la sobreexpresión del gen CEMIC, que se asocia al crecimiento más rápido. En un tumor humano con un tiempo de duplicación entre 24 y 48 horas, el cual puede presentarse como una forma leucémica correspondiente a leucemia linfoblástica aguda de células L3, que vimos en la clase pasada, es lo que se determina como linfoma de Burkitt. Con respecto a la epidemiología, se clasifica en endémico, esporádico, no endémico o relacionado con inmunodeficiencia. En África ecuatorial, en Papúa Nueva Guinea, es el cáncer de la infancia más común, es endémico y por fuera de estos lugares es esporádico.
Usualmente las manifestaciones se dan en sitios ganglionares y es de 2 a 4 veces más común en hombres. Aquí vemos entonces las incidencias en los países donde el más alto, del 8 al 16%, miren por aquí en lugares donde no hay, pues en Estados Unidos y Canadá es muy alto, por aquí en Australia. Y la mortalidad vemos que, miremos aquí en Colombia es bajo, por aquí está de, de 5 más o menos de 5 a 8 más o menos es en Colombia. Y la mortalidad también está más o menos en nuestro país puede estar de 2,7 a 3,3 también es baja. Miren donde hay mucha parte, como en la parte de Perú, es muy alta. En Canadá, en África, es muy alta. Con respecto a la epidemiología, el linfoma o leucemia de Burkitt es una enfermedad rara en Occidente y representa menos del 1% de todos los linfomas no Hodgkin, aunque en niños llega hasta el 30%. El linfoma de Burkitt es relativamente común en niños. También puede presentarse en un 50% en adultos de 20 a 59 años y un 28% mayores de 60 años y un 22% en niños. No se conoce bien la causa. Se cree que las infecciones por malaria, falciparum, y por el virus de Epstein-Barr o por estimulación crónica de células B. Los factores genéticos se han visto frecuentemente asociados, reportándose clúster en leucemias en linfocitos B, predominantemente en varones. ¿Cuál es la genética? Entonces, la principal causa genética es la translocación del gen IG y el CMYC, que es un gen que con algunos, con alguno de los locos del IG puede ser IG, la locación 814, la más común, o IG 822 o IG 28, que son los menos comunes y que lleva a la expresión aumentada del CEMIC. Miremos cómo se da entonces esa translocación. Aquí tenemos un par de cromosomas 8, un par de cromosomas 14, los 8 en morado, los 14 en verde. Están los cromosomas, pero miremos aquí cómo se da la translocación. Aquí translocación está el 8, se corta el pedazo, se da la lesión, se viene al cromosoma, en este caso al cromosoma 8. Aquí entonces parte del cromosoma 14 que está en verde se pega aquí en el 8. Esta es la translocación 8-14. Pero esta sería entonces, aquí miremos el normal, cromosomas 8 en morado, cromosoma 22, pero aquí se da la misma, la translocación es mucho más grande, está pedazo del 22, se viene para el 8, todo esto rosado acá, y lo morado entonces pasa al 22. Esta es la otra la translocación común en el linfoma de Burkitt. En las clasificaciones más recientes, los linfomas de alto grado con reordenamientos del CEMID y BCL6, esta es otra mutación importante, pero sin reordenamiento en BCL2, están incluidos de la categoría de doble hit y clasificados como linfoma difuso de células B grandes o linfomas de células de alto grado no específico. Entonces, para linfomas, generalmente, ¿qué pruebas genéticas se hacen? Hacemos la translocación. Se puede hacer el cariotipo, pero más se hace por FIS. Hacemos entonces 814, 822 y últimamente se está haciendo CEMIC, se está haciendo CEMIC y BCL6 y BCL2. Eso es lo que nos dicen las guías de clínica que se deben hacer para clasificar bien estos linfomas. Aquí podemos ver entonces un paciente, aquí con CEMIG, miramos, aquí está, es una sonda Braille-Apart, dos cromosomas, aquí está la 814, aquí con BCL2, otra mutación, y aquí con BCL6. Entonces, lo normal es que se hagan estos tipos de mutaciones para
cada uno de esos casos. Son tres casos distintos, pero miremos que lo importante es hacer el CEMIC, el BCL2 y el BCL6. Esos son los que hoy día nos dicen las guías que se deben hacer. Esos son tres casos con linfomas. Con respecto a la clínica, usualmente los pacientes se presentan con una enfermedad avanzada, los síntomas varían según el lugar del linfoma, hay alteraciones visuales, obstrucción nasal, amígdalas grandes, dolor dental, masa abdominal o renal o testicular. Las linfadenopatías son muy comunes. Para el diagnóstico, las células de Burke se diagnostican por el tipo de tamaño mediano de células con su núcleo redondos, abundantes núcleos, citoplasma basófilo y con vacuolas. El diagnóstico se confirma demostrando el inmunofenotipo de células B, CD19, CD20, CD22 y CD10 y alguna alteración citogenética. El diagnóstico se confirma con una fracción de proliferación muy numerosa y la presencia de la translocación de IG, CEMIC, translocación 814 o variaciones 2.8 o 2.22 de cadenas ligeras de la inmunoglobulina. Este es un linfoma de células, eh, el L3. Hay un gran aumento de las células. Miremos que tienen muchas vacuolas. Recuerda cuando vimos leucemias linfoides, que son L1, L2 y L3. Estas son L3 y aquí hay un aumento grande de la proliferación tumoral. Se destaca la presencia de un patrón. Se dice que es como un cielo estrellado. El diagnóstico, la fusión molecular del CEMID y de los genes de inmunoglobulinas ha sido identificado en todos los casos de linfoma de Burkitt, o sea que por eso les digo, siempre se manda a hacer el CEMID. En los no Burkitt, que no son linfoma de Burkitt, el marcador 814Q se encuentra presente en el 50% de los casos. Por otra parte, muchas anomalías citogenéticas se correlacionan con histopatología inmunofenotípicamente y con ciertos fenotipos tales, tal ocasión 14 y 18, que son linfoma folicular de células B, de lesión del 6 con un linfoma de células grandes, tal ocasión 14 con linfoma de Burkitt. Aquí están los principales eh, alteraciones y cambios cromosómicos que se presentan en los linfomas no Hodgkin, translocación 23, 28, miren aquí, translocación 28 es un linfoma de Burkitt, translocación 3, 22. Entonces, hoy día, dependiendo del tipo de alteración citogenética y molecular, ayudamos a clasificar estos linfomas. Bien, hasta ahí la clase y lo que quiero recordarles que para el examen y para los talleres deben tener en cuenta la parte de las distintas técnicas para poder hacer un buen análisis y obtener un buen resultado de la parte siguiente para los talleres y los exámenes. ¿Listo, hija?